tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Mi nombre es Livden Ojeda y es un gusto que nos acompañe una ocasión más, sobre todo hoy viernes 10 de mayo de 2019, que vamos a estar apapachando a todas las mamás de Yucatán por siempre estar presentes con nosotros y ayudarnos hasta en los peores momentos. El teléfono en el estudio 940-7600. También puedes seguir en vivo, en línea, la transmisión de este espacio noticioso y también el de las 8 de la noche en www.teleyucatán.gov.mx, también en YouTube y a través de la transmisión en Facebook Live nos encuentra como Tele Yucatán. Quédese con nosotros, arrancamos con las noticias. Y mire, en el monumento a la maternidad, el gobernador del estado encabezó el homenaje a las mamás del estado, en donde incluso hasta música en vivo pudieron disfrutar. El gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó los festejos con motivo del Día de la Madre en el Monumento a la Maternidad, ubicado en el Centro Histórico de Mérida. En representación de las mamás, las exalumnas de la Escuela Consuelo Zavala, las señoras María Rosa Cámara García y Beatriz Cisneros de la Cabada, dirigieron un mensaje en este día especial. Una madre estaba dedicada totalmente a su hogar. Hoy, las mujeres, incluidas las madres, han tenido que salir más allá del hogar y luchan desde otros lugares por el bienestar de su familia. Esta nueva misión de las madres no les resta importancia, al contrario, las hace ser más grandes aún, pues ahora siguen siendo columna de la familia, pero además se proyectan en la sociedad desde diversas fuentes. Inculcándoles las virtudes como la honestidad, la generosidad y la empatía, por crear seres humanos de quienes nuestra sociedad y nuestra patria puedan sentirse orgullosos. Felicidades a todas las madres, las que están aquí y las del mundo entero. Previamente, el niño Luis Avilés entonó Mi Cariñito, tema popular de Pedro Infante. Cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando allí esos ojitos sabrán quién es. En la ceremonia, el maestro Sergio Esquivel recibió un reconocimiento de la Liga de Acción Social por su sobresaliente trayectoria y por la composición de la canción Qué alegre va María. Es un gesto muy noble de la Liga de Acción Social en fijarse en el trabajo de un compositor, en especial con el tema de la maternidad, que es un milagro cotidiano y repetido hasta el infinito, pero que no deja de maravillarnos. Cada madre nos emociona y es el milagro de la vida. Además es un tema que se recuerda cada 10 de mayo. Pues es un tema que yo recuerdo con mucha frecuencia. He hecho canción para festejar y para celebrar a la mujer. No creo que no pude escoger mejor manera de decir lo que sentía por ellas. Luego, la cantante Imelda Miller interpretó la canción Qué alegre va María. Qué alegre va María, caminando por la ciudad, platicando a su niño va, a su niño que pronto vendrá. Acompañado por la Liga de Acción Social, Vila Dosal depositó un arreglo floral y realizó guardia de honor ante el Monumento a la Maternidad. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán Te Informa.
Y en esta fecha tan especial, todos prácticamente andamos pensando cuál será el mejor regalo para consentir a mamá. Y aunque como hijos siempre tratamos de comprar algo que la sorprenda, lo que ella realmente quiere es tiempo de calidad con sus hijos. Y no lo digo yo, salimos a la calle y le preguntamos directamente a las reinas del hogar. Por extraño que parezca, las mamás siguen queriendo tiempo de calidad antes que algún obsequio material. Al menos eso fue lo que nos dijeron las mamás yucatecas. Para asegurarnos que usted tenga una buena recomendación, le preguntamos a varias mamás qué les gustaría de obsequio este 10 de mayo. Un buen regalo sería estar unido con la familia, dar gracias a Dios porque es otro año más y pasarla bien en lo que cabe con toda la gente que nos rodea. ¿Qué quisiera que me regalen? Paz y armonía, amor. ¿De verdad? La presencia de mis hijos, con eso me basta. Pues lo más valioso es pasar con los papás, es un abrazo, convivir, más que lo material es compartir un momento lleno de felicidad. ¿¿Existe algo que las mamás les disguste les obsequien? Esto fue lo que nos contestaron. Pues yo creo que cualquier regalo que viene de parte de un hijo, el hijo mayormente lo compra con mucho amor y cariño, pues es aceptar lo que sea. ¿Qué no sería un buen regalo para mamá? Pues una mala noticia. Ahora que si desea obsequiarle algo material a su mamá, además de pasar tiempo con ella, de acuerdo a sondeos nacionales y revistas especializadas en el tema, las mamás modernas aman la tecnología, el maquillaje, servicios de belleza, ropa, accesorios y flores. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Así que el mejor regalo es el cariño de sus hijos. Y mire, algunas mamás hoy celebraron su primer 10 de mayo con la llegada de su bebé. El primer recién nacido en llegar a este mundo en esta importante fecha fue un hermoso varoncito. En las primeras horas de este día, en el Hospital Regional número 1 del IMSS, Ignacio García Telles, nacieron 3 niños y una niña, es decir, el 75% de los nacimientos registrados fue de varones. Alejandra Maldonado Celis fue la primera mamá que dio a luz al bebé 10 de mayo, en los primeros minutos, a las 00 horas con 53 minutos. Fue su segundo hijo, un varón que pesó 3 kilos y midió 49 centímetros. La joven madre recibió la visita de las damas voluntarias del IMSS, quienes la sorprendieron cantándole las mañanitas y obsequiaron una bañera, una sonaja, un mameluco, entre otros regalos para su bebé. Hoy por ser Día de las Madres, se las cantamos así. El promotoriado tiene varios programas. Uno de los programas es visitar a las mamás que, como dijiste, dieron a luz el día de hoy. Y también les damos un obsequio a todas las pacientes hospitalizadas en el área de gineco. A las mamás les damos una bañera con artículos para el bebé y a las mamás hospitalizadas les damos kits de higiene. El director del hospital, Jacinto Herrera León, quien acompañó a las damas voluntarias en la entrega de obsequios, dijo que en el hospital se atienden más de 4,000 partos al año. Tenemos aproximadamente 4,200 partos al año, y de los cuales el 45% corresponderían a cesárea. Estamos hablando que son 350 recién nacidos aproximadamente cada mes. Pues lo divides, pues más o menos vienen siendo como entre 10 a 15 niños diariamente. Desde diciembre pasado, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF lo denominaron Hospital Amigo del Niño y de la Niña. ¿Qué compromisos hay entre ellos? Lactancia materna. Hay que fomentar la lactancia materna, prácticamente intentar que el 90% de los niños haya lactancia materna. Obviamente hay un porcentaje que no, bueno, por algún medicamento que están tomando, por alguna cuestión particular. Y 2, el alojamiento conjunto, o sea, que tengan, sobre todo, estén en contacto con ellos. No hay nada más maravilloso que desde que sale el nene, lo pongas en contacto con la mamá y solito va a usar el seno materno. En el Hospital Benito Juárez García, las damas voluntarias del IMSS también llevaron 5 bañeras para las mamás que den a luz este día,
así como 40 kits de higiene para quienes lo hagan en los próximos días. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Muchas felicidades a estas nuevas mamás y que disfruten en compañía de sus recién nacidos. Y es que si bien la maternidad es una etapa muy bonita que muchas mujeres anhelamos vivir, esta no debe ser un destino, sino más bien una elección. Ser madre debe ser un derecho y no una obligación, pues ser mujer no es sinónimo de mamá, aseguró la autora del libro Maternidad, el derecho a elegir. Si naces mujer, todavía existe la idea que va a haber en algún momento en el que te vas a convertir en madre. Y tu papel más importante en la vida es ser madre. O sea, todavía se nos exige que como mujeres cumplamos ese rol. Sin embargo, cada vez son más las mujeres que eligen no tener hijos, pero son señaladas por la sociedad. Pasan a la descalificación. Es que entonces eres una egoísta. Es que no quieres sentar cabeza. ¿Quién te va a cuidar cuando seas mayor, cuando llegues anciana? Y si tienes pareja, los hijos unen a la pareja. E incluso, bueno, aunque la verdad es un mito, dicen, bueno, o es que acaso eres lesbiana, ¿no? Cuando es un mito, porque hay mujeres con preferencias sexuales de tipo homosexual que sí quieren ser madres. Los motivos por los que eligen no ejercer su maternidad son diversos. Yo tengo otros proyectos, me gusta trabajar, me gusta viajar, me gusta salir, o simplemente no tengo ese carácter, esa paciencia que requiere un niño. No tengo la disposición para pararme en las madrugadas, para estar en fiestas infantiles. Otras no quieren tener un vínculo con una pareja con la que no saben si llegarán al final de sus días, o porque impiden su desarrollo profesional. A diferencia de lo que piensa la sociedad, quienes las califican de egoístas, en realidad toman una decisión responsable. Son mujeres que tienen muy claro todo el respeto y el compromiso que implica el cuidado de un hijo. Rocío Quintal eligió no ser madre, al igual que las 12 mujeres que entrevistó, cuyas historias forman parte del libro, que no busca desestimular a las mujeres a ser madres, pero que tampoco sea su destino. Tenemos que construir un país en el que el 10 de mayo, claro que se puede seguir celebrando, pero que sea una maternidad libre, una maternidad elegida y una maternidad en las mejores condiciones. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Cada mujer tiene el derecho de elegir tener o no hijos, pero sin ser señalada por la sociedad. Y esta es la otra cara de la moneda. Después de años de crianza, convivencia y desarrollo, es ley de vida que los hijos se vayan de casa, pues como dicen, son solo prestados. Pero ¿qué sucede cuando el tiempo llega y los hijos literalmente vuelan del nido? Vamos a averiguarlo. Problemas de pareja, sentimiento de pérdida, miedo y tristeza son algunas de las situaciones que enfrentan las madres cuando el último hijo se va de la casa. Se trata del síndrome de nido vacío. Es un fenómeno que experimentan los padres cuando el último hijo se va de casa, ya sea por estudiar en otra ciudad o porque se casa y tiene que continuar con su vida. Los padres experimentan un vacío y una pérdida, y al ser una pérdida también pasan por un proceso de duelo que viene acompañado también de tristeza, de miedo. Incluso pueden haber conflictos matrimoniales, pueden haber conflictos en el trabajo, incluso puede llegar a haber alcoholismo, tabaquismo u otras adicciones. Aunque la sensación general de soledad la enfrentan más las mamás, también los papás pueden tener el síndrome que afecta al 60% de los padres de familia. Es importante que quienes enfrentan el síndrome logren superarlo en corto tiempo para evitar trastornos de ansiedad o depresión. De entrada, buscar ayuda profesional. La psicoterapia puede ayudar muchísimo pasando en este proceso. Sin embargo, hay estrategias también que pueden hacerlo los padres
Mantener el contacto con los hijos es una de ellas. En parte de ese proceso que viene la aceptación de que el hijo se tiene que ir, que tiene que hacer su vida, pero no quiere decir que vamos a dejar de tener contacto con él. También es importante ver el lado positivo de la situación. En todas las pérdidas también hay ganancias. Entonces, entender esta parte de que va a haber mayor tiempo, mayor energía, puede incluso ayudar al matrimonio. Si su último hijo está por abandonar el hogar y le preocupa el síndrome del nido vacío, planifique con anticipación. Busque nuevas oportunidades en su vida personal y profesional. Manténgase ocupado o acepte nuevos desafíos en el trabajo o en el hogar. Esas medidas ayudan a aliviar la sensación de pérdida que causa la partida del último hijo. Lo más difícil de ser madre es enseñarlos a vivir sin ti. Con imágenes de Juan Velázquez, el reporte es de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Así que muchas felicidades a todas las mamás en ese día tan importante, especialmente a Melba Ojeda, que nos ve todos los días desde Tzizantún. También felicitamos a doña Elvira, su hijo Pedro Solache y sus demás hijos la felicitan a través de este espacio. Espero que las estén apapachando mucho y que disfruten su 10 de mayo. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros a la vuelta, más información. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Tú serás el invitado especial a un paseo por todas las fiestas tradicionales de nuestros pueblos yucatecos para conocer de cerca sus hermosas costumbres. Así que prepárate porque estaremos de fiesta en fiesta los sábados a las 6 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Qué gusto que sigan con nosotros en Teleyucatán te informa y estamos de manteles largos porque hoy nos acompaña aquí en el estudio en vivo el maestro Paco Marín. Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañe. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y precisamente vamos a platicar del estreno de la obra Salomé, que queda perfecto para ir a consentir a las mamás. Pues bueno, no es una obra, es una tragedia. Que yo supongo que sí, a algunas madres les puede gustar, digamos, pero no es una obra... Las madres que les gusta el teatro. Exactamente, sí. ¿Cuándo va a ser el estreno? ¿Dónde? Mañana, platíquenos los detalles. Mañana en el Teatro Peón Contreras vamos a estar a partir de las 8 de la noche en nuestro estreno y vamos a estar también el martes 14 y el jueves 16, en el mismo horario. ¿De qué trata la obra? Mira, la tragedia de Wilde se basa en el hecho evangélico de Juan el Bautista, que fustiga, digamos, a Herodías y a Herodes por su relación incestuosa y entonces lo meten preso. Eso es, digamos, la parte bíblica. Se supone que en la Biblia dice que, bueno, en el Evangelio dice que Herodías convence a su hija para que dance y le pida en recompensa la cabeza del Bautista. Eso es el tema que toma Wilde para hacer él otra cosa. O sea, toma la anécdota, pero no se limita a la cuestión de hacer un trabajo religioso, histórico, bíblico, nada de esto, sino él hace una tragedia sobre el deseo. Ok. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordar la invitación para el día de mañana.
Bueno, mira, el evento de mañana son mis bodas de oro con el teatro. Ajá. Con esta obra estoy celebrando mis bodas de oro con el teatro, con el grupo Caballo Azul, encabezado por Laura Subieta y Miguel Ángel Canto, y tenemos a Bertalicia Gutiérrez haciendo Salomé, y a un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela Superior de Teatro, que son Eric Manso, Fabián Sosa, Bruno García, Giancarlo Areu, okay, y Adrián Gálvara. El vestuario es de Nishma Jure, la coreografía es de Ligia Aguilar y la música es de Eric Vaqueiro, la dirección de mi parte. Perfecto, pues ahí están todos invitados para mañana a las 8 de la noche. Sí. Perfectísimo. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más información y mire, la Secretaria General de Gobierno del Estado, María Afrit Sierra, asistió a la celebración del Día del Niño y de la Madre para los internos del Centro de Reinserción Social de Tecash, acompañada del alcalde Diego Ávila. La funcionaria estatal pidió respetar los derechos humanos de los internos, como convivir con sus familias. Además, recorrió las instalaciones del Cerezo, donde constató los diversos servicios que se ofrecen a los reclusos. Visitó los talleres de trabajo, donde elaboran hamacas, zapatos, sillas y diversos objetos de madera. Y para el Día de la Madre, las condiciones climáticas seguirán muy calurosas a extremadamente calurosas, incluso durante la noche. En la zona costera se prevén hasta 38 grados, pero para más detalles, vamos con el pronóstico del tiempo. En este último día de la semana, el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada en el occidente de la región generarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado, con probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvias en el noreste, sur y noroeste de Yucatán. Las temperaturas serán muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas en la noche, con vientos del este-sureste de 15 a 25 km por hora y rachas mayores a 40 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 39 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 38 grados y la mínima de 25 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 38 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. En el Puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 36 grados y las mínimas estarán entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 33 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Nos vamos a la pausa comercial, pero antes saludamos y mandamos un saludo hasta Motul. El saludo es para Ronald y también para Saúl Parra, que están sintonizando este viernes Tele Yucatán te informa. Pausa comercial, enseguida estamos de regreso. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. La Comisión Nacional de Vivienda no pide dinero por ningún trámite. Quien cobre para que accedas a una vivienda está cometiendo un delito. Si eres víctima de falsos gestores, alerta a familiares y amigos. Reporta de inmediato al 01800-288-0436. Tu denuncia es anónima. Hay gente que piensa que las cosas van a seguir igual, pero vamos en serio contra la corrupción. La SEDATU, a través de la CONAVI, contribuye con apoyos para vivienda adecuada directamente a las familias mexicanas. No te dejes engañar. SEDATU. Gobierno de México.
Ya estamos de regreso, seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán y lo prometido es deuda. Ayer le comenté que hoy realizaríamos la tercera entrega de este especial de Sisal, en donde hay aventuras incluso por la noche. Luego de que el sol desaparece, es el momento perfecto para observar cocodrilos al internarse entre 3 o 4 kilómetros en el manglar. Hay que guardar silencio y seguir las medidas de prevención que el guía proporciona. Por ejemplo, no levantarse del alijo, no meter las manos al agua y por ningún motivo acercarse demasiado a estos grandes reptiles. Cada tarde, luego que el sol se despide, en Sisal comienza la vida de la fauna nocturna. Es momento de ir a la laguna de cocodrilos en la Reserva Estatal El Palmar. Se navega entre los canales de manglares en chalanas, con un guía certificado, y mientras la noche llega, se puede disfrutar de la puesta del sol, del sonido del viento y del espectáculo que ofrecen los flamencos que vuelan de regreso a casa. Con la noche de aliada es tiempo de iniciar la búsqueda, sigilosamente para no alertar a los lagartos. La aventura es lamparear en las noches y observar lo que es el lagarto. Existen dos especies de lagartos, el Morelletti y el Ocutus. En realidad nosotros no tenemos cocodrilos, solo tenemos la especie de lagartos, Morelletti y Ocutus. Con el silencio de la oscuridad, los insectos, camarones y peces son deslumbrados con la luz de las lámparas, lo mismo que ocurre con los lagartos. Cuando ellos tienen mucha luz, se llama la palabra encandilamiento. Ellos se encandilan y te permiten una cercanía, pero hay que respetar una distancia aproximadamente hasta de 5 metros. En cada recorrido que hago al manglar, creo una conciencia ambiental en el visitante. Los lagartos o cocodrilos son reptiles, depredadores semiacuáticos, que se deslizan imponentes por las aguas y que defienden su territorio a muerte. Muy dominante, muy solitaria. Cuando hay dos machos en un territorio, se defiende el territorio. Son muy territoriales y además, pues, este animal pues es un espectáculo tenerlos en el área libre. Observar lagartos en medio de la noche, en una pequeña embarcación, es una experiencia única, llena de adrenalina, que se puede vivir en Sisal, ubicado a pocos kilómetros de la capital yucateca. Con imágenes de Armando Irigoyen, Lipden Ojeda, Teleyucatán te informa. Observar a estos imponentes animales en su hábitat natural sin duda alguna promueve el respeto y cuidado a la naturaleza y de verdad que es una gran aventura. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron en el municipio de Sisal, del puerto de Sisal, para realizar esta serie de reportajes especiales. Vamos con otros temas totalmente diferentes y es que a través de la proyección de una cinta de cine debate se generó el intercambio de experiencias, ya que el miedo de abordar el tema es evidente. Vea de qué le platico. Wading the Love fue la cinta que se presentó en el cine debate que organizó la red de personas afectadas por VIH-AC, en la que se abordó el tema lésbico-gay. El objetivo fue generar el intercambio de experiencias porque en las familias, trabajo, escuelas o en la calle hay miedo de abordar el tema. Platicar, primero conversar, abrirnos al tema, ¿no? Ante todo, pues, hablar lo que no se habla en la calle. Claro, va dirigido específicamente con temática gay, ya sea homosexual o con lésbico. Todo lo que no se habla en la calle, en el trabajo, en la casa, pues venirlo a hablar acá, que es un espacio seguro, un espacio confortable, un espacio que nos conocemos todos, etcétera, etcétera. Al término de la película, los asistentes analizaron y dialogaron intercambiando ideas y opiniones. Con imágenes de Juan Velázquez, reportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa.
Con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial. Quédense con nosotros, no tardamos nada y enseguida estamos de regreso. En esta temporada de calor, tu llamada apaga. No arrojes colillas de cigarro ni botellas de vidrio en la carretera. Recuerda reportar cualquier incendio llamando al número único de emergencias 911. Evita incendios y recuerda, tu llamada apaga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos están obligados a entregar la información que se les solicita. Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber. Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder. INAI abre los expedientes de Ayotzinapa. A abrir expedientes de casos de corrupción. INAI pide investigaciones del caso Odebrecht. Y a entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público. INAI abre los archivos del 68. El INAI defiende tu derecho a saber. Hazlo valer. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Justo como le dije, no nos tardamos nada y ya estamos de regreso. Mire, el trámite de la licencia es uno de los más solicitados aquí en el estado. Para que se dé una idea, al mes se expiden entre 14 y 16 mil licencias de conducir. Con base a un decreto del gobierno del estado, los estudiantes, amas de casa y personas desempleadas en busca de trabajo pueden tramitar su licencia de conducir sin costo. Los estudiantes deberán presentar el documento que acredita que tienen una beca y la constancia de estudios expedida por la institución a la que pertenecen, en tanto que las amas de casa deben presentar la constancia que acredite su oficio expedida por la Unidad de Gestión y Orientación de la Jefatura del Despacho del Gobernador o por el DIF Yucatán, ubicada en la Avenida Alemán en la colonia del mismo nombre. Si aún no tiene trabajo, deberá presentar la constancia que expida el Servicio Nacional de Empleo del Estado, que acredite su calidad de desempleado, y el escrito firmado por la persona física o moral contratante que requiera la licencia de conducir para incorporar al solicitante al trabajo remunerado. Eso sí, en la Secretaría de Seguridad Pública, en periférico, en la oficina de oficialía de partes. Sí, le dan es un recibo que se les da, en el cual ya está enlazado al sistema, y cuando venga el ciudadano lo presenta al momento de que va a pagar, y el cajero le hace su descuento. Los trámites son, además del acta de nacimiento, recibo domiciliario y credencial de lector, todos en original y copia. El registro de control vehicular expide al mes entre 14 y 16 mil licencias de conducir, de las cuales el 80% son por renovación. No espera hasta vacaciones para tramitar su licencia de conducir, debido a que en esa temporada se duplica el número de trámites. De no contar con licencia de conducir vigente, podría ser multado por 12 UMAS, equivalente a 1,014 pesos. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Pero para tramitar o renovar la licencia de conducir hay que seguir determinados pasos y entregar cierta documentación. Así que si está próximo a realizar este proceso, saque lápiz y papel porque a continuación le decimos cómo y dónde hacerlo. El trámite para la obtención de la licencia de conducir con vigencia de 3 años en adelante por renovación o nuevas debe realizarse en los módulos de registro de control vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública ubicados al norte de Mérida. Si es renovación de licencia, si es licencia de 2 años, la puede renovar ya sea en este módulo, en el módulo que tenemos en Valladolid o en los usos que están en las plazas, siempre y cuando no exceda de 30 días de vencimiento la licencia de 2 años. Una vez que renueves tu licencia en los usos o por internet, la siguiente vez tienes que volver al módulo central para actualizar la base de datos. Para obtener la licencia de conducir nueva o por renovación se requiere credencial de lector vigente, comprobante domiciliario menor a 3 meses y acta de nacimiento legible, todos en original y copia.
Si renta casa y el recibo domiciliario no coincide con su INE, deberá presentar el contrato de arrendamiento firmado por notario público. Una vez presentada la documentación, deberá pasar un examen médico para evaluar su vista y capacidad auditiva. Luego presentar el examen teórico con 10 preguntas, de las cuales 8 deberán ser correctas. Realizar el examen práctico, pagar en cajas, tomarse la fotografía y recoger el plástico. Si no pasa el examen teórico o práctico, puede volver las veces que sea necesario hasta en 30 días posteriores a su primer intento. Tengan mucho cuidado con quienes publican por internet y le aseguran que pueden dar de su licencia de conducir, ya que el trámite es personal y es por los siguientes requisitos. Es un trámite personal que es muy importante, no lo puede hacer ningún tercero porque tiene que venir a hacer todo su proceso el ciudadano para actualizar tanto su foto, huellas dactilares, el iris, la firma, todo es digitalizado. Si no acude a realizar el trámite y confía en un tercero, podría incurrir en un delito. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y fíjese que el campo es un sector poco atendido en el estado. A pesar de que Yucatán ocupa el 5º lugar en producción de pepino y el 7º en sardina, soya, naranja y limón, la apuesta sigue ahí presente para todos los emprendedores. Los yucatecos que no saben qué negocio emprender deberían apostarle al campo y sus actividades porque tiene buen crecimiento en el estado. El sector agrícola creció 6.33% en el último trimestre de 2018, según cifras del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Por las buenas condiciones climáticas de la entidad y las malas del sur de Estados Unidos, los yucatecos pueden producir cítricos, frutas, hortalizas, chile habanero, aguacate y papaya, mariscos y pollo. Yucatán ocupa el 5º lugar en producción de pepino y el 7º en sardina, soya, naranja y limón, el 8º en toronja y el 9º en aguacate, papaya y pollo. Un trabajo al que los yucatecos podrían dedicarse o invertir es en el turismo médico. Otro de los activos que tenemos que no tiene ningún otro estado es la seguridad. Eso es lo que provoca que el turismo médico pueda ser extremadamente atractivo. Debería de asignarse recursos, hacer una campaña en Estados Unidos para que los americanos vengan a tratarse a la ciudad de Mérida. Con esa manera traeríamos gente de recursos con una derrama económica importante para el estado. En el estado se anunciaron más de 5.500 millones de pesos en inversión. Por eso los yucatecos pueden convertirse en proveedores de los insumos que requieran las nuevas empresas y las que se modernizan. Otro tema es el sector mielero. El sector mielero tenemos una de las mejores calidades de miel a nivel mundial. Por otra parte, dicen que si se acaban las abejas, en menos de 7 años desaparecen y se extingue la raza humana. Entonces, si nosotros tenemos acá una miel de tan alta calidad, deberíamos asegurar mantener el nivel de calidad y favorecer y apoyar a toda la gente que se dedica a esta actividad. Y como un beneficio secundario de la miel, obviamente vamos a ver la polinización de muchísimos cultivos. Los yucatecos también deberían invertir en servicios relacionados al turismo, que en marzo pasado, Yucatán recibió a 176.895 turistas con pernocta, 10.9% más que en el mismo periodo de 2018. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ahí quedó ese tema y mire, a nombre de todo el equipo de Teleyucatán, hoy extendemos nuestra felicitación a todas las mamás. Gracias por estar siempre que las necesitamos, por su paciencia infinita y por su espera incondicional. Gracias por todo ese amor. Este es un homenaje con todo nuestro cariño.
Muchísimas felicidades y los últimos saludos de la tarde para todas las mamás hermosas que se quedaron a ver las noticias son para Silvia Canché, doña Erika Mo de Cauquel, de la comisaría de Cauquel, Adriana Vargas desde Ticul y por supuesto para la que para mí es la mamá más importante, doña Patricia Trejo, que nos sintoniza desde Cancún. Muchísimas felicidades a todas las mamis en su día. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Nosotros nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, pero no le cambia. A continuación se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Mi nombre es Liv de la Ojeda. Muy buenas tardes. Hola, me llamo Lea y soy de Francia. Lo que me gusta más es la gente, porque hay mucha gente como muy amable y muy abierta. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras Tierras de Trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde de viernes arrancamos, por supuesto, mandando pues muchas felicidades a todas las mamás en su día en este 10 de mayo. Un abrazo sincero de todo el equipo de Deportes Tele Yucatán. Vamos a estar hablando acerca del rey de los deportes. Ayer el equipo de los tecolotes de los Dos Laredos evitó la barrida, sacó el último choque de la serie ante los Leones, vencieron 8-3 a los melenudos y bueno, pues Luis Alonso Mendoza fue el pitcher que cargó con la derrota ayer en el Parque de la Serpiente Emplumada. Tendremos el resumen en información de la Olimpiada. Bueno, pues hoy arrancó en Yucatán la disciplina de clavados y en la Universidad continuó la fase nacional en Yucatán. Vamos a tener la información acerca del tenis de mesa en la modalidad de dobles y también la información de la actividad del karate, donde Lupita Quintal a las 4:30 de la tarde hoy estará peleando por la medalla de oro. En información del boxeo, bueno, pues se presentó lo que va a ser el cartel del duelo peninsular el próximo sábado 18 de mayo. Le estaremos contando la historia completa. Y en el estudio, Alex y Ana Sofía Alger, medallistas de Taekwondo en la actividad de la Olimpiada Nacional, estarán platicando acerca de sus logros, sus experiencias y las medallas obtenidas. Le invito a permanecer con nosotros y como todas las tardes, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, Mario, así es, muy buenas tardes, gracias por seguirnos. Como tú lo bien dices, bueno, Leones de Yucatán
pues perdió, no pudo ganar una serie más en casa, pero bueno, finalmente pues no pudo ganar un partido más. La serie sí, siempre sí se la llevó, pero Tecolotes evitó la barrida, como tú bien dices. Ya viernes, fin de semana, bastante información la que tendremos el día de hoy. Recuerde nuestros números telefónicos, el teléfono 940-7600, las redes sociales en Twitter en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y al igual que mi compañero Mario, reiteramos las felicitaciones a todas las mamás deportistas, no deportistas y también mamás de los deportistas, en fin, a todas las mamás en general, muchísimas felicidades en su día. Vamos a la primera nota y arrancamos con el rey de los deportes, el béisbol. Ayer en el Cuculcán, los melenudos que pues un día antes habían asegurado la obtención de su tercera serie de un total de 10 en este arranque de campaña 2019 de la Liga Mexicana, buscaban sacar a la escoba, ganar su primera serie por barrida, pero el equipo de los Tecolotes al final de cuentas se impuso 8-3. Este es el resumen. Los Tecolotes de los Dos Laredos evitaron la barrida y se desquitaron anoche al ganar el último juego de la serie a los Leones de Yucatán con pizarra de 8-3 en el Parque Cuculcán. Encuentro donde el melenudo Héctor La Vieja Hernández tuvo una sensacional actuación con el madero al batear de 5-4. Los fronterizos madrugaron al abridor Luis Alonso Mendoza para adelantarse 1-0 en la primera entrada. Luego, en la segunda y tercera entradas, anotaron también a una carrera respectivamente para tomar ventaja de 3-0 hasta el cuarto capítulo. Tecolotes amplió su ventaja haciendo un par de carreras en el quinto acto, pero los selváticos respondieron en la sexta con su primer registro del encuentro, con elevado de sacrificio de Luis El Pepón Juárez. La octava tanda trajo una carrera para cada equipo, y ya en la novena, los visitantes hicieron 2 más, y las Fieras respondieron con su última rayita para colocar cifras definitivas, 8-3. Ganó Luke Helmich en 6 entradas con salvamento de Román Méndez. Perdió Luis Alfonso Mendoza. Este viernes, las Fieras reciben a los Acereros de Monclova, anunciando al líder de picheo de la Liga Mexicana, José Samayoa. Bueno, nos vamos ahora a la Olimpiada Nacional. La actividad de los clavados inició esta mañana ya en el Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo. Les tenemos toda la información. Con la categoría infantil, inició este viernes en el Centro Acuático Rommel Pacheco Marrufo del Complejo Deportivo Cuculcán las competencias de clavados, en donde Yucatán participa con 6 atletas, según informó Alejandro Pulido, directivo de la Asociación de Natación del Estado. La competencia empieza hoy, termina el domingo, para luego empezar el lunes con la entrega de los otros atletas que vienen en las categorías juveniles, para luego empezar con las categorías juveniles, que es del lunes al miércoles. En la Universiada, la dupla yucateca integrada por Ricardo Villa y Carlos Zamora se proclamaron campeones en la modalidad de dobles de la disciplina del tenis de mesa, al imponerse a los regios Diego Fuentes y Eduardo Elizondo por marcador de 4-2. En el karate, la yucateca Lupita Quintal ganó este mediodía sus primeros 2 combates y buscará esta tarde la medalla de oro en la gran final. Previamente, en la semifinal, derrotó 6-3 a la regia Valeria Esparza en la modalidad de kumite en la categoría más de 68 kilogramos. En la actividad del boxeo, el próximo sábado 18 de mayo va a ser el duelo peninsular. Se presentó el cartel de esta velada. Los detalles. Después de 6 meses de inactividad por una lesión, el próximo sábado 18 de mayo, el yucateco Darwin Bombardero Berrón estelarizará la velada boxística Duelo Peninsular, enfrentando a 8 rounds en peso welter al quintanarroense Jorge Canales Pulido. Tenemos una pelea a 8 rounds, ¿no? Contra un rival que viene de ganarle en noviembre, en la misma función que yo peleé en Cancún, viene a ganarle al hermanito del Maza Ortiz, Ali Ortiz, a 8 rounds. Y pues bueno, lo hemos visto pelear y sabemos que va a ser una pelea
pelea dura, ¿no? Pero pues venimos bien preparados para esta pelea y para nuestro regreso después de una lesión de 6 meses de estar inactivos. Yo creo que no nos va a afectar, nos hemos visto bien en los sparrings, en los entrenamientos. Entonces yo creo que va a ser una buena pelea. El bombardero Berrón está invicto en 9 peleas y suma 7 knockouts. Su mejor arma es la potencia y, según dijo, buscará la victoria por la vía del cloroformo. La verdad es una caja de Pandora, ¿no? Como todos saben, no sabemos lo que puede pasar arriba del ring. Pero pues si se presenta el knockout, adelante, ¿no? Siempre voy en busca del knockout y esperemos esta vez no sea la excepción. La velada boxística del próximo sábado 18 de mayo incluye un total de 8 peleas, una de ellas femenil, a 4 asaltos en peso mosca que protagonizarán la yucateca Cristal Leal contra la campechana Cintia Sicaria Pérez. Vamos a ir a una pausa y regresando a la entrevista con Alec y Ana Sofía Alger, medallistas del Taekwondo de la Olimpiada Nacional. Una pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Tele Yucatán. La deuda histórica que tenía México con la comunidad LGBTTI hoy empieza a resarcirse. Las reformas y adiciones a la ley del IMSS y del ISSSTE reconocen el derecho a la seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A favor de la inclusión y de la no discriminación, el voto fue unánime. Senado de la República. Cercanía y resultados. Llega a Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Blackjack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Blackjack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Bien, continuamos en Deportes de Tele Yucatán este viernes y bueno, tengo conmigo ya a los hermanos Alec y Ana Sofía Alger. Ellos son de la disciplina de Taekwondo y bueno, ellos el pasado viernes compitieron en la Olimpiada Nacional en lo que respecta a esta disciplina del Taekwondo, ganando 4 medallas. Bienvenidos, felicidades antes que nada. Déjame comentar un poquito, bueno, lo que obtuvieron estos hermanos, que por cierto son cuates, 12 años, los dos, fueron 4 oros, 1 plata y 1 bronce, oro de Alec en la modalidad individual, plata de Ana Sofía en individual femenil, oro en duetos, oro en tercias y en tradición y en freestyle, así como también bronce en duetos y 1 oro más en lo que fue tercias, haciendo pues parejos y tercia con José Cervera. Pues chicos, felicidades y bueno, me imagino que más que contentos, ¿no? por esta actuación y pues creo yo uno de los mejores resultados que ha tenido el Taekwondo en la modalidad de formas. Primero las damas, Ana Sofía, platícanos cómo te sientes y bueno, háblanos un poquito de tus competencias. Bueno, pues a mí me gusta mucho la competencia porque lo que haces en tu entrenamiento lo tienes que demostrar en la competencia. Y también pues está muy
muy padre representar a tu estado porque es una gran responsabilidad y pues es un honor. Correcto, y mi estimado Alec, pues bueno, doble campeón nacional, el año pasado igual obtuviste medalla de oro, hoy la vuelves a refrendar. Platícanos también cómo te sentiste en tus competencias y bueno. Pues me sentí muy orgulloso, pues es un honor representar Yucatán en las competencias, bueno, en todas las competencias que he participado, y me siento muy orgulloso con mis resultados que he dado, porque pues al final tus resultados es un reflejo de todos tus entrenamientos. ¿Cuántos años ya practicando el taekwondo? 7 años. ¿Los dos? Sí. Y bueno, hay ese apoyo igual de los hermanos, de cuando alguno está en su combate, a otro le echa porras, a otro le da pues algunos comentarios por allá positivos. ¿Cómo es ese, pues antes de cada combate, cómo es esa relación entre ustedes? Bueno, nosotros hacemos formas, que es como un combate pero imaginario. Y en las formas hay otra categoría que es freestyle, y ahí hay acrobacias, patadas voladoras y muchas cosas más. ¿Cómo es el apoyo con tu hermana, no? Quiero pensar, ¿no?, que antes de cada pelea, pues, platican entre ustedes, se apoyan, le dices técnicas, ella te dice, platícanos un poco, ¿cómo es? Pues yo y mi hermana, pues, antes de empezar, pues, como que nos ayudamos nos motivamos más, y también, ella me ayuda, yo hago una forma y ella me ayuda a corregirme, y entonces pues ahí pues puedo mejorar. Y vemos precisamente algunas imágenes de lo que es la premiación. Ana Sofía, platícanos, ¿cuál fue para ti el combate, porque no estaban en combate, están en formas, el rival más difícil, ¿no? O enfrentar a otro competidor de otro estado que digamos, híjole, viene mejor preparado o no está mejor preparado? ¿Cuál fue la competencia más difícil para ti? Bueno, pues en individual en la final estuve contra una de Veracruz, pero quedamos las mismas puntuaciones, pero ella ganó en presentación. Entonces yo digo que nuestro rival más fuerte en freestyle es Jalisco. Jalisco. Y mi estimado Alec, platicamos fuera de cámaras, ¿qué viene ahora para ustedes después de ganar las medallas en la Olimpiada? ¿Qué viene después? ¿Qué competencias tienen en puerta? La competencia más importante que sigue es el Panamericano, el 15 de junio en Estados Unidos. Perfecto, pues que haya mucha suerte también en esta competencia. Volvemos a reiterarles las felicitaciones a ustedes y estaremos siguiendo también pues su carrera a lo largo de esta misma. Nosotros le agradecemos por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Tele Yucatán te informa. Edición